¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Se ha dado a conocer que en el Congreso de Perú se han dado los pasos para declarar a la presidenta Claudia Sheinbaum como persona non grata. Esto a raíz del apoyo que ha dado la presidenta, similar a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, al expresidente Pedro Castillo, que como ustedes saben fue depuesto por un lawfare, un golpe de Estado jurídico. Vamos a platicar de este tema con mi querida doctora Leticia Calderón, a quien como siempre de verdad nos da mucho gusto saludar y recibir en esta comunidad. Leti, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar en tu espacio y saludo a todos los que te siguen de manera religiosa. Gracias, querida. Oye, pues a ver, de entrada, como saque, ¿cuál es tu lectura de esta situación que se da entre México y Perú? ¿Cómo lo vamos enmarcando en toda esta geopolítica con las diferencias que hay también con otras naciones sudamericanas, como el caso de Ecuador, en la propia Argentina? ¿Cómo vas leyendo esta situación, oye? Pues fíjate que esta sí es una salida, digamos, no esperada en el sentido de que tenemos un Perú que en medio de una situación pues muy problemática, porque ellos ya tienen 2 años con esta presidenta Boluarte, que llegó efectivamente al poder, siendo ella una de las de a bordo del tipo de Pedro Castillo que fue depuesto después de una situación ahí muy complicada y quien está en prisión preventiva desde entonces, o sea, tampoco es que ya se ha dado un juicio y se ha cerrado eso. Entonces, el hecho de que ella, si estando en el poder, que no se haya convocado a elecciones, que tenga un bajísimo nivel de popularidad, está sobre el 3%. O sea, digo, estamos hablando de alguien que realmente, literalmente, nada más la defienden los que están ahí alrededor de ella, parece ser. Y que en ese sentido, pues que haya habido una reacción de parte de ese gobiernito y conste que aquí lo digo, viva Perú, vivan los peruanos, viva, no, la relación de México con ese país amigo, hermano, creo que es de las más cercanas que tenemos con otros países de América, respecto a otros países de América Latina. Entonces, nada que ver de los pueblos, pero en términos políticos, por eso menciono el bajísimo nivel de popularidad, porque habla bien de los peruanos en realidad, ¿no? Entonces, en una situación que está como congelada desde hace tiempo, no resuelta, pero al mismo tiempo, pues con una clara situación de que en algún momento va a estallar, porque van a tener que llegar a un punto en el cual resuelvan eso por alguna de las vías. Entonces, es en ese panorama en el que hay una entrevista, una visita que le hace el abogado de Pedro Castillo a la presidenta Claudia Sheinbaum y que ella, bueno, manda un saludo solidario al presidente, digamos, depuesto que está preso y marcando su solidaridad. Hasta ahí quedó. Y a partir de ahí, fíjate que yo empecé a oír a muchos youtubers, porque yo sigo mucho youtubers de varias partes de América Latina, y justo empezaban a hablar de esto, de nombrar a la presidenta mexicana, pues non grata. Pues digo, ahora sí que ni enterados nosotros, en primera porque México no tiene de manera constante ahora una relación, sí tenemos relaciones por supuesto diplomáticas, pero no hay una especial momento entre los dos países. Esto por un lado. Por el otro, desde el presidente anterior hubo una declaración muy fuerte en contra de la situación que se había dado y que además, como digo, quedó ahí congelada. Y la otra es que la presidenta ni siquiera tiene planeado ir a Perú, no tenemos controversia con Perú en alguna cuestión así que tú digas especialmente, nuestro problema ahorita es cómo navegarle a Estados Unidos, ¿no? Cómo ir moviendo ahí las piezas que permitan que haya el menor golpe posible, porque pues la situación con Estados Unidos no es fácil. Entonces, sale de la nada, insisto, la bajísima popularidad de ella en realidad de lo que habla es de tratar de montarse de algún tema que le dé algunos puntitos cuando se da este tipo de patrioterismo, ¿no? Entonces, para mí es más esta situación no pensada. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum sí dijo cuando le preguntaron expresamente, oiga, ¿usted qué dice al respecto que le están declarando non grata? Y un poco en la idea de que a lo mejor pues, va a darle la vuelta, va a recular o simplemente lo va a poner en pausa. Yo pensé, va a decir algo como muy diplomático, muy bueno, una relación, mandamos un saludo, nada. Confirmó lo que dijo, no, yo creo que mandamos un mensaje acorde a lo que habíamos dicho antes y ahí les va. Entonces,
preocupada porque la nombre non grata, pues junto con los millones de mexicanos que la seguimos, ¿no? Que la apoyamos. Y por ahí, insisto, no puede ir la cosa porque somos pueblos hermanos, pueblos fraternos. Entonces, yo pondría ahí la situación en un momentum en el que en realidad para ese gobierno peruano puede significar algo políticamente hablando para México en este momento, en este contexto de amplia apoyo y controversia incluso respecto a otros países que tiene México, pues no, esto sale fuera de lugar, Jesús. Fuera de lugar, como bien señalas, Leti, el marco de la política exterior mexicana como tal, ¿cómo has sentido tú esta relación con América Latina por parte de la 4T? ¿Qué tanto los vaivenes que hay en América Latina también, de una forma u otra, pues han ido comprometiendo, digamos de esta forma, algún tipo de relación mucho más profunda? No, sin lugar a dudas. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita es que también va a haber reacomodos interesantes, porque México, por ejemplo, se acercó mucho, bueno, mucho en términos otra vez diplomáticos. No hemos visto más que eso, ¿eh? Pero, por ejemplo, con Colombia, con Petro. ¿Por qué? Porque es un presidente que se acerca más al tipo de expectativa de cambio social que tenemos hoy actualmente en México, con un discurso además que pone en el centro el temas como la xenofobia, como el racismo, como el clasismo, como la corrupción y por tanto, pues no nos acercamos, aunque si hay que decirlo, ha sido infinitamente más radical en declaraciones, no tiene una controversia tan feroz como la que nosotros tenemos respecto a Estados Unidos, nada más por geografía, pero aún así Colombia siempre ha tenido una situación difícil con Estados Unidos, de mucha presencia, mucho intervencionismo. Colombia ha sido un país tapete para ese país, para el gran imperio, por mucho tiempo y ahora no. Entonces, Petro se ha hecho declaraciones muy fuertes respecto a Gaza, cosa que no ha ocurrido en México, ¿eh? Ha hecho declaraciones muy fuertes respecto a toda esta situación que vemos, decía yo, en el Medio Oriente. Entonces, ahí he visto una cercanía. Con otros países, por ejemplo, con Brasil, se dio como de manera más reciente, incluso a propósito de el golpeteo que también Brasil, el gobierno brasileño actualmente liderado por Lula da Silva, pues ha recibido de parte de Estados Unidos. Ahí es como una alianza casi natural, porque frente a una embestida económica de Donald Trump contra el gobierno de Brasil, ¿no? Y lo ponemos en el contexto. Esta semana, seguramente hacia el jueves, viernes, decían ellos, se dará la sentencia a Bolsonaro, el que entonces era competidor de Lula da Silva cuando Lula da Silva ganó esta última elección y hubo un intento de golpe militar, siendo él militar en retiro, y una situación en la que se siguió todo el proceso para llegar a este momento en el cual el Poder Judicial en Brasil es muy fuerte y por tanto, bueno, se avanzó a tal nivel en el que finalmente no solamente hay muchísima gente en la cárcel, por muchas situaciones, lo cual no es fácil, porque para estar en la cárcel tienes que tener realmente una sentencia bastante alta. Quiere decir que sí ha habido ya procesos en que han identificado a los que consideran que son altamente golpistas, pero entonces en este momento que están viviendo ellos, pues México sí se acerca, se han acercado los dos países, hace cosa de la semana pasada, vino un grupo muy numeroso de gente, de empresarios, funcionarios, incluso del ambiente académico. A mí me tocó estar en alguna reunión de Brasil para empezar a cerrar más esa relación en un nivel ya más formal, no nada más del discurso de la hermandad y la amistad, lo cual podría empezar con quitarles la visa a los brasileños, porque México les puso de manera unilateral visa a nuestros queridos brasileños, que para poder venir a México ahora necesitan hacer todo un rollazo. Pero bueno, eso, aprovecho el paréntesis. Pero entonces, eso es interesante. ¿Qué va a pasar? No hay que exagerar. A mí no me gusta la lectura tan inmediatista de que, bueno, porque perdió en una elección Milei, ¿no? Que claramente, sin lugar a dudas, electoralmente hablando, aunque tiene muchas más lecturas, pero obviamente hace que se reconfigure ese gobierno. Sí, en un mes hay una elección intermedia en ese país que puede ser esta elección que acaba de pasar una preámbulo de lo que podría ocurrir, pero tampoco están mancos y vamos a ver cómo se mueven las olas en estas semanas.
y en 2 años, pues ya hablan de un nuevo presidenciable, Kicillof, ¿no? El que fue el gran ganador del kirchnerismo en Argentina, y eso podría reconfigurar la relación de México con Argentina hoy, pues realmente bajo nivel. ¿Por qué? Porque el gobierno de Argentina en este momento, con un Milei y su hermana, porque siempre está la hermana ahí, ¿no? Muy raritos, pero pues obviamente son abiertamente, entreguistamente, digamos, nunca se ha visto una cosa tan patética respecto a Estados Unidos. Decía Milei en su discurso aceptando la derrota en esta elección para la provincia de la provincia de Buenos Aires del domingo pasado, decía, haremos Argentina grande otra vez. O sea, como lo ha hecho, ¿no? Aludiendo al discurso de Trump y poniéndose de tapete, pero bueno, ¿qué te digo? Pero eso no quiere decir que no sea el presidente, el mandatario de ese país. Y como digo, vamos a ver cómo se reconfiguran las fuerzas, cómo la juega cada uno de los bandos, cómo se recompone sobre todo el tema de la economía en ese país que es tremendo. Pero dicho eso, la relación de México con Argentina pues ha estado en realidad muy en pausa, no de golpeteo, no ha habido, afortunadamente, ¿no? Bueno, porque otra vez, ahora sí que los pueblos, ¿qué culpa tenemos queriéndonos tanto, no? Pero en términos de los gobiernos, ha sido como más que está más preocupado Milei por reconfigurar sus relaciones con otros países y que bueno, que le sea favorable si es que le llega a servir para esta siguiente etapa. Pero ahí es donde esos cambios sí pueden reconfigurar relaciones, y no me voy a ir país por país, porque si no, digo, a lo mejor no podría hablar de todos, pero sí, Ecuador, que esta es una relación totalmente congelada, porque ahí sí, abiertamente México dijo, rompemos relaciones, ¿no? En este intento de usurpar, no intento, usurparon nuestra embajada en Ecuador. Entonces, creo que lo que importa ahorita aquí no es el discurso este de la región latinoamericana y la hermandad latinoamericana, sino las relaciones políticas que se establecen entre gobiernos a partir, sí, y claramente sí, de la ideología y de los intereses que cada gobierno quiere, digamos, acompañar, empujar en sus países. Eso es lo que estamos viendo, Jesús. El papel de Perú, querida Leti, en la relación con los Estados Unidos, hay medios de comunicación que dicen que Estados Unidos no participó en ese golpe de Estado jurídico en contra de Pedro Castillo, y es difícil de creer que Estados Unidos no participe en un golpe de Estado en América Latina, pero es lo que algunos medios de comunicación peruanos sentencian. Eh, el papel de Perú en esa relación con Estados Unidos, ¿cómo Perú puede formar parte? Y ya en parte nos mencionabas estos personajes, el caso de Milei, el caso de otros más, pero pueden formar parte de una estrategia de presión hacia el gobierno mexicano en algún momento, precisamente para defender la postura norteamericana, sobre todo pensando en esta, pues sí, disputa que tiene ya directamente abierto con China para que éste no entre como tal, o no siga entrando, más bien dicho, al territorio de América Latina. ¿Cuál crees tú que pueda ser, o si crees que puede haber un papel de estos países, el caso Perú, caso Argentina? Te digo Perú por el tema que estamos tocando, pero agregando a Argentina, Ecuador, a El Salvador, en fin, a Costa Rica, a Paraguay, de presión hacia México. ¿Crees que se pueda dar en ese marco de la relación con Estados Unidos? Fíjate que yo creo que en este momento el nivel de apoyo, legitimidad, respaldo popular que tiene el gobierno mexicano en la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum no le mueve el tapete respecto al propio proyecto, y te digo, en la relación más complicada que tenemos nosotros, que es con Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde están estas fuerzas, porque en el caso de Perú, que ahorita tú mencionaste China, luego, bueno, si alguien ha tenido una presencia de China los últimos meses mayor que cualquier otro país de América Latina, es justo Perú, con este puerto enorme que inauguraron los chinos y que además, bueno, han ido entrando a muchos de estos países, pues claro, con una relación que se ha establecido no de ahorita, donde los estadounidenses también ahora resulta que quieren reescribir esta política Monroe y toda esta idea de que este es un territorio pues que consideran pues, totalmente fuera de lugar,
en el cual pueden opinar e intervenir. Yo no dudo que haya tenido una participación el gobierno de Estados Unidos, porque como tú lo dijiste, siempre hay, cuando hay algo que huele a golpe, hay que ver dónde están los Estados Unidos, dónde está la embajada de Estados Unidos, ¿no? Siempre, en esta región, así es siempre, y yo te diría incluso en el mundo. Ahora, el detalle aquí es que ahí sí que la clase política peruana puede solita también, ¿eh? Sin problema. De la ayuda no hay problema, pero también ya lo vimos en Bolivia, ¿eh? Ya lo vimos en Bolivia. O sea, no necesitas tu propia mezquindad interna, tu élite entreguista, que siempre la hay en cada país. Mira, es al colmo del absurdo. En Brasil están tratando de defender a que no le condenen a Bolsonaro y salen las fuerzas que quieren defenderlo. El día de la independencia de Brasil, que fue este domingo 7 de septiembre, que ¿no? conmemoran, como nosotros lo haremos en una semana, y nuestra gran fiesta patria, bueno, lo último que se te ocurriría es andarle mandando, digamos, saludos y mensajes intervencionistas a Estados Unidos, ¿no? Bueno, resulta que estos que van a defender o tratan de apoyar que salga librado de alguna manera, que no va a salir librado Bolsonaro de la sentencia, lo que hacen es un llamado a Estados Unidos. La foto icónica del desfile de los bolsonaristas, vamos a decir, a propósito del Día de la Patria brasileña, el 7 de septiembre, fue una bandera gigante de Estados Unidos. O sea, a ver, ¿qué les pasa en la cabeza? Es como el peor mensaje que puedes mandar es ser entreguista en un día que se conmemora el Día de la Patria, pero además, justamente cuando lo que te están acusando es de eso, de ser golpista, entreguista. Entonces, no, yo siempre digo, bueno, la oposición de derecha en México es bastante patética, pero luego uno voltea a ver al resto de la región latinoamericana y por eso te digo, solitos podemos, no te preocupes, pero la ayuda de Estados Unidos para esa intención de intervencionismo, de golpismo, de tener cierta incidencia y presencia maquiavélica, está ahí siempre, ¿eh? Digo, y si le abres la puerta, como lo han hecho distintos gobiernos en cada momento y en cada región, bueno, pues se te meten ahora sí que te mete la de hasta donde quieras, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor parece hasta cierto punto obvia por lo que nos acabas de explicar magistralmente, pero se ha hablado mucho, obviamente, de la disputa entre Estados Unidos y China por la hegemonía, por un mayor peso, sobre todo en el tema económico. ¿Cómo ubicas América Latina con todos estos pleitos, lo que pasa en Argentina ahora con las votaciones de Milei? ¿Se puede pensar en una América Latina unida? Ya nos decías un acercamiento natural con Brasil por todos estos golpeteos y demás, la agresión en el Mar Caribe de Estados Unidos a Venezuela. ¿Se puede pensar que hay futuro en la unidad de América Latina como tal? ¿O por dónde crees que va este bloque de países, oye, en el marco de esta disputa ya abierta entre Estados Unidos y China? Fíjate que yo nunca he creído en ese discurso porque no creo que la geografía te hace una región. O sea, una región te hace justamente intereses compartidos, proyectos similares, propuestas de intercambios que benefician a unos y a otros. Y todos nosotros, como países de esta gran región de tanta riqueza, pues tenemos sí un enemigo común que quiere de manera despiadada las riquezas naturales de estos países. Y el que se voltee, le decía, Estados Unidos está pero atento. En Venezuela es lo que pasa con el tema del petróleo, pero en cada uno de estos países puedes hablar de la riqueza mayúscula que tiene y que al final de cuentas es la tierra misma, ¿eh? Es la tierra misma. El problema es que, no, para Estados Unidos pues, hay población, pero yo creo que hay una parte muy artificial de esta lectura de América Latina. Claro que hay un proyecto, claro que compartimos una identidad cultural, histórica, un origen incluso colonial, vaya, no somos países que nos independizamos de una misma raíz y producto de eso también tenemos nuestras diferencias, nuestras mezquindades, nuestros racismos, xenofobias, clasismos, por supuesto, contra los que cada uno de nuestros países ha tomado digamos, una presencia y de decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver o avanzar en este tipo de temas para poder librarnos poco a poco de ellos? No cada país, pero algunos y algunos gobiernos más bien intentan fortalecer eso. Si algo ocurrió en 35 años de neoliberalismo de manual, vamos a decir, en México, fue
reiterar y exacerbar las diferencias, la desigualdad como un rasgo de nuestra sociedad. Entonces, se montó en una historia colonial, si tú quieres, pero simplemente la fue reforzando. Entonces, todo este criterio de distinguirnos socialmente, no solo económicamente, pues tenía un objetivo de privilegiar a un grupete, un liderazgo que al final también estaba pues muy entregado en este caso, a Estados Unidos, sin lugar a dudas. Entonces, a mí siempre se me ha hecho, a mí personalmente, esta idea de América Latina, creo que hay una parte, pues muy bonita, romántica, y siempre me gusta, ¿no? La parte poética, qué bonito, pero cuando lo bajas ya, ahí es donde dices, no, es que es la ideología y es el compromiso que tiene cada gobierno y cada proyecto nacional el que al final de cuentas te hermana o te diferencia. No te voy a decir que te enemiste, pero sí te distancia. Y obviamente ahí es donde encontramos cercanías con algunos gobiernos, con otros más, hay intereses, hay... Cada gobierno, pues lo que quiere es preservarse, ¿no? Si no es la misma figura, pues sí, que transite a sus legados. Pero lo que vemos es que muchas veces eso, por ejemplo, Brasil y México, que hace rato mencionaba yo, bueno, no sé, tenemos un intento de unidad, de a ver cómo nos podríamos beneficiar ahora de esta patada que nos está dando Estados Unidos. A lo mejor al final de cuentas nuestros mercados internos son tan potentes, somos países tan enormes, tan ricos, que podríamos complementarnos y necesitar menos, sobre todo ellos, ¿eh? Ellos muchísimo menos necesitan Estados Unidos que nosotros, porque así se construyó nuestro proyecto económico estas últimas décadas. Pero bueno, estamos en eso. Y sin embargo, apenas es que hay una cercanía, hay una distancia, hay un lugar común que se repite del imaginario de México respecto a ese país y viceversa. Entonces, creo que hay que entender que ahora sí que es la ideología, es el principio que te rige frente a la sociedad, frente al mundo, frente a la historia, lo que te permite hermanarte. La América Latina es y será una región geográficamente hablando, pero nuestras diversidades, simplemente Centroamérica. Tú ahí tienes un proyecto con Guatemala que yo creo que tiene mucha potencia, una potencia, un futuro muy prominente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la posibilidad de negociar en este momento con, eh, se me fue el nombre de nuestro presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Arevalo, es impresionante. O sea, hay y con también Honduras que ha tenido sus cambios, pero en este momento no hay posibilidades de una negociación de ese tipo, hermanándonos, complementándonos con El Salvador. No la hay. O con Nicaragua, tampoco. Entonces, ¿no son enemigos? No. Pero, pues sí hay como ustedes por allá y estamos hablando de una región Sí. chiquititita, ¿no? El pulgarcito de América, el Salvador tan querido, pero bueno, no tendríamos una relación en este momento de complementariedad entre gobiernos, por ejemplo, ¿no? Doctora Leticia Calderón, siempre es un placer verte, saludarte y aprender de ti. Muchísimas gracias por estos minutos para la comunidad. Te agradezco mucho la plática, poder desplegar algunas ideas que siempre estoy pensando por ahí, por allá y compartirlas con tus seguidores.